¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde. Queremos seguir acompañándolos y haciendo junto a ustedes este programa con información que sea relevante. Nos pueden enviar de inmediato sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde para poder irlas resolviendo y así vamos construyendo entre todos este espacio. A poco más de un mes desde que se diera a conocer el primer caso de un infectado por coronavirus en nuestro país, aún existen muchas dudas con respecto a la gravedad de esta enfermedad y las diferencias también que puede presentar con respecto a otras pandemias y enfermedades que han azotado al mundo a través de los años. Vamos a conversar, a profundizar más. Para eso vamos a tomar contacto con la doctora Claudia Cortés. Ella es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e infectóloga de la Clínica Santa María. Doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por este contacto. Bienvenida al Especialista Responde. Hola, muy buenas tardes. Bien, y a distancia, en teletrabajo, como corresponde por estos días, porque nos estamos cuidando para no contagiarnos de coronavirus. Lo primero que le quiero preguntar es cuánto sabemos del coronavirus y cuánto nos queda por conocer, porque cada vez que uno va viendo las noticias nos damos cuenta de que hay cosas que cambian, hay algunas sorpresas, hay síntomas que aparecen que no teníamos tan considerados. ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto conocemos del coronavirus? Sabemos bastante, pero sabemos poco. Este es un virus que existe recién hace 4 meses en el mundo. Se describió por primera vez y las primeras alertas fueron el 29 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, estamos recién viendo la evolución clínica de 4 meses de enfermedad. Si bien hace 4 meses solo que por primera vez se describe, la colaboración internacional ha sido tan potente y tan veloz que hemos logrado dilucidar varias dudas. Conocemos su material genético, sabemos cuánto dura, los periodos de enfermedad, de incubación, pero todavía faltan muchas dudas para tener completo conocimiento. Por eso hemos ido cambiando en algunas posturas en el camino porque estamos aprendiendo de este virus. Ahora, con lo que se sabe, me gustaría que lo pudiéramos ir comparando y veamos qué se parece y qué no se parece con otros virus que afectan de manera grave al ser humano. Y para eso, doctora, la voy a invitar a usted y también a la gente que nos vea a esta hora a revisar una gráfica con la comparación del coronavirus frente a otras enfermedades y su respectiva tasa de letalidad, que ha sido también uno de los índices que hemos estado viendo en el último tiempo. Ahí está, mientras tenemos el virus MERS con un 35% de letalidad, tenemos el SARS, que fue tremendamente grave en Asia, sobre todo, con un 14 o un 15%, y tenemos el COVID-19 con una tasa de letalidad que hasta ahora, se dice, es de un 3,4%. ¿Alguien, doctora, podría mirar esta gráfica y decir, bueno, pero el coronavirus entonces no es tan grave, los otros dos tienen una tasa de letalidad mucho más alta? ¿Es así o esta comparación es un poquitito engañosa o hay que ponerle lupa? No, no es engañosa. Efectivamente, el virus que provoca la enfermedad COVID-19, eso es que hay que tenerlo súper claro. El nombre del virus propiamente tal es SARS-CoV-2, que es un primo hermano del SARS-CoV-1, que es el que causa la enfermedad SARS. Y es un pariente un poco más lejano del MERS. El MERS tuvo muchísima más letalidad, pero era mucho menos contagioso y en general se mantuvo en la zona más bien, en la península, en la área más bien musulmana. Y eso se mantuvo a raya. El SARS, en cambio, partió en China. Hubo casos fuera de China, esto fue hace 20 años atrás, y hubo casos en Canadá, hubo casos en Estados Unidos, pero su tasa de contagiosidad era más baja y hace 20 años atrás el nivel de viajes y de interconexión era menor al actual. El SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, que nos tiene aquí hablando y nos tiene, espero, a todos mayoritariamente en sus casas, tiene una transmisibilidad, o sea, la posibilidad de que una persona contagie más o menos a 3 o 4 otras personas. Y si bien su letalidad, la capacidad de matar o de morir por este virus no es tan alta como el MERS, como ha sido mucho más contagioso y muchas más personas en el mundo se han contagiado, al sumar todas esas personas, llega a que los números de fallecidos sean bastante significativos a nivel mundial. Ya, por lo que le entiendo, entonces, el nivel de transmisión del COVID es como su característica más grave o a la que hay que ponerle más atención porque probablemente vamos a tener un número mucho mayor de contagiados en el mundo que el virus SARS de Asia en el 2002 y que el MERS.
Exactamente, es mucho más contagioso, es mucho más transmisible, se transmite por estas pequeñas partículas de saliva que salen cuando uno habla, cuando uno estornuda, que quedan depositadas. Cuando uno estornuda uno se da cuenta que sale saliva, por eso tiene que taparse con el codo, pero cuando uno habla también salen pequeñas partículas microscópicas de saliva, estas caen, quedan en la superficie, después uno la mano, otra persona, y se toca la cara, los ojos o la nariz, y así se contagia. Entonces es fácilmente contagioso. Y por eso es relevante y por eso ha sido tan pandémico, por eso se distribuyó a lo largo de todo el mundo, cosa que no ocurrió en forma tan masiva ni con SARS ni con MERS. Doctora, ¿y es más contagioso que el MERS o el SARS porque la forma de contagio es distinta o porque el COVID, el virus, es más resistente? No sé, estoy pensando en todo el tiempo que puede permanecer en ciertas superficies, en qué tan rápido se puede transmitir desde las gotitas a las personas. ¿Qué lo hace más contagioso que los otros dos virus, de los que ya tenemos algo más de experiencia porque son más antiguos, se han podido estudiar más? Exactamente. Efectivamente, los otros dos virus necesitaban una carga viral mayor y necesitaban un contacto que fuera bastante más estrecho con las personas. En cambio, aquí este virus queda en las superficies hasta por 24 horas, en algunos tipos de superficies. Necesita un contacto no muy íntimo y no muy cercano con las otras personas. Por eso es fundamental mantener por lo menos 1,5 metros de distancia con el resto de las personas si es que tenemos que salir. El ideal es mantenerse en la casa, pero si hay que salir 1,5 metros y lavarse las manos, que es el principal fuente de contagio. Doctora, usted dice hasta 24 horas, pero yo entiendo que también todavía es parte de la controversia o está en estudio el saber cuánto resiste el COVID en las superficies. Recuerdo, por ejemplo, un crucero en Japón, el Diamond Princess, donde la gente se bajó después de haber tenido casos de contagio y como una semana después todavía se pudo encontrar rastros del virus arriba del barco en algunas superficies. Por lo tanto, pareciera ser un virus bien resistente, ¿no? Sí, lo que pasa es que probablemente lo que tú te refieres es que habían restos de material genético viral, que es la misma dificultad que estamos teniendo ahora con la PCR. El tener una reacción de polimerasa en cadena, que es un examen muy sensible, que detecta pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de material genético, no implica necesariamente que haya un virus activo y contagiante. Y ese es como el problema un poco también para dar el alta definitiva y decirle usted, váyase, vuelva a su trabajo, no tiene ningún problema, ya está completamente sano sin riesgo de contagiar a nadie. El virus se ha visto y se ha demostrado, y hay estudios que ya lo hicieron, que sí logra, dependiendo de la superficie, si es plástico, si es metal, si es acero, si es cobre, más o menos lo máximo que dura sobre una superficie son 24 horas. Perfecto. Esto es un rango, por supuesto, y es una medición de tiempo promedio, y por eso es tan importante hacer limpieza de superficies con cosas súper comunes. No necesitamos ninguna cosa muy exótica, basta una solución de agua con cloro, el cloro común y silvestre que tenemos en todas nuestras casas, o una solución de detergente doméstico, de lavaplatos, y con eso podemos limpiar la superficie de los mesones, de las mesas, las chapas, las puertas. Pero más que nada, lavarnos las manos, agua y jabón. Sí. Doctora, otra controversia ha sido el cuándo está contagiando una persona que tiene el COVID-19. Al comienzo, yo recuerdo, se decía que las personas asintomáticas no contagiaban, no era muy poco probable. Y hoy día el mundo está poniendo los ojos frente a las personas asintomáticas o que no necesariamente tienen fiebre, que era como el gran indicador en un primer momento, que sí estarían contagiando. ¿Cuánto se ha podido saber de eso? ¿En qué estudio concluyente estamos hoy día? ¿O todavía queda demasiado por indagar? No, esa parte también ya está bastante más clara, afortunadamente. Siempre se supo que no toda la gente que tiene COVID-19, la enfermedad producida por SARS-CoV-2, presenta fiebre. Hay un 80% que sí, eso significa que hay un 2 en 10 personas que no tienen fiebre, pese a tener la infección demostrada, y algunos pueden tener neumonía incluso, un compromiso del pulmón ya más significativo y no tener fiebre. Pero sabemos hoy en día, y eso sí al comienzo no se conocía con tanta claridad como ahora, que gente que no tiene ningún síntoma o tiene síntomas muy menores, por ejemplo los niños pequeños afortunadamente se pueden enfermar, se pueden contagiar, pueden ellos transmitir el virus a otras personas y contagiar casi sin tener síntomas. O hay algunos casos también que se han descrito en que el único síntoma es perder el olfato y el gusto, o los pacientes se quejan de tener un gusto amargo o raro en la boca, y ese es el único síntoma. Pero esa gente está enferma, tiene
el virus circulante y tiene capacidad de transmitirlo. Por eso es bien importante en estos momentos hacer el aislamiento social y que la menor cantidad de gente circule para evitar que esta gente que no sabe que está enferma porque no tiene ningún síntoma le transmita potencialmente a otras personas que sí pueden enfermar grave, como cualquier persona puede enfermar grave, la probabilidad es mayor en los adultos mayores. Claro, y gente que tiene enfermedades de base también. Vamos a revisar otra gráfica, doctora. Le pido que la mire también. Ustedes que están en su casa también, recuerden que estamos con el hashtag El Especialista Responde y la doctora puede responder dudas. Aquí tenemos otra comparación entre estas tres enfermedades, el COVID, el SARS y el MERS. El COVID, estamos más acostumbrados hoy día a hablar de él. Hemos dicho el tiempo de incubación entre 4 a 14 días, en el caso del SARS de 2 a 7 días y en el caso del MERS son 6 días de incubación. La tasa de hospitalización en el caso del COVID está rondando el 19% y menos del 19%. En el caso del SARS, la mayoría de los casos requieren hospitalización y en el caso del MERS también. Y cuando uno ve la tasa de propagación, doctora, se da cuenta de lo que usted decía, porque el COVID tiene una tasa de propagación comunitaria de entre un 30 y un 40%, o sea, es altamente transmisible. En el caso del SARS, de un 10 a un 60% y en el caso del MERS, bastante más baja, de un 4 a un 13%. Ahora, esto puede también explicar la letalidad, porque aquí vemos que la mayoría de los casos de SARS o de MERS se convierten en casos graves, no necesariamente así con el COVID. Así es, del COVID sabemos que el 80% va a tener una enfermedad leve, que muchas de ellas ni siquiera van a requerir ningún tipo de manejo médico, quizás un poco de algo para bajar la fiebre y los dolores musculares, pero nada más. Hay un 15% que requiere hospitalizarse porque va a necesitar oxígeno y algún otro tipo de terapia suplementaria, y hay un 5% del total que va a requerir unidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica. Y ese es el gran problema, que cuando esto es tan contagioso y muchísima gente se enferme, ese 5% de personas que van a requerir unidad de cuidado intensivo es un número muy grande, y es un número que tiene la capacidad eventual de superar nuestros ventiladores, el número de nuestros ventiladores mecánicos. En cambio, las otras dos patologías que tú me nombras, el MERS y el SARS, eran menos contagiosas, eran mucho más graves, pero el número total de personas que se enfermaban era muchísimo menor. Por lo tanto, fuera de Asia no llegaron a ser un problema real. El MERS tuvo una mortalidad altísima, 30%, eso es muchísimo más alto que el SARS, pero era tanto menos contagioso y se quedó confinado en la península árabe y no salió mayoritariamente de ahí. El problema de ahora es que COVID-19 está en todo el mundo. Claro, y si la entiendo bien, al final el COVID le pone una presión al sistema de salud mucho mayor porque tienes un universo de enfermos mucho más grande, que al final es lo que a todos nos preocupa también en nuestro país, donde estamos recién empezando el otoño, viene el invierno, vienen las otras enfermedades y va a tener que coexistir de alguna manera el COVID con la realidad de nuestro sistema de salud, que todos los años es bien compleja en esta época. Exactamente, todos los inviernos nuestro sistema de camas críticas llega al borde con la influenza, que todavía no ha partido afortunadamente en Chile en forma significativa, y en los niños pequeños con el virus respiratorio sincicial. Y todos los años, todos junio, julio, son meses críticos con los ventiladores a tope, con esos dos virus que sabemos que vienen y que son estacionales. Ahora tenemos que agregarle un tercer virus en que no están nuestros cálculos y es muy difícil poder tener una capacidad de unidades de cuidado intensivo. Entiendo que el gobierno ha comprado más ventiladores, estos algunos van a llegar a tiempo, otros no van a llegar a tiempo, pero es una cifra bien compleja el tener una avalancha de pacientes que estén llegando simultáneamente, todos con necesidad de ventilación mecánica. Por eso se habla de esto de aplanar la curva y por eso es tan importante el distanciamiento social y las cuarentenas, porque no es que no queramos que nadie se enferme, sabemos que eso es imposible. Lo que queremos es que la gente se vaya enfermando más repartida en el tiempo y sea un proceso más lento, que nos permita que hayan cupos disponibles en las unidades de cuidados intensivos para que alguna gente va a caer a ventilación mecánica, va a estar 2 o 3 semanas en ventilación mecánica y va a salir de ahí, algunos van a fallecer, otros van a poder ser recuperados y esa máquina de ventilador mecánico va a quedar disponible para la persona que viene. Pero si todo eso ocurre todos en el mismo mes, vamos a colapsar el sistema, no va a dar más. La idea es no enfermarnos todos juntos, a fin de cuentas. Doctora, tenemos una pregunta que nos ha llegado a través de nuestro Facebook Live. Daniela Pinilla dice: quiero saber qué pasa si una persona es asintomática y contagia a toda una familia y todos son asintomáticos. ¿El virus sigue ahí? No me la conteste al tiro. Vamos a ir a una pausa bien cortita y volvemos de inmediato con el especialista Responde. Okay.
Bien, ya estamos de regreso, seguimos con las preguntas que ustedes nos han mandado y habíamos dejado una enunciada antes de ir a la pausa. Vamos a revisar de inmediato, era de Daniela Pinilla que nos escribía y va a aparecer ahí. Nos preguntaba, doctora, por las personas asintomáticas. Decía, ahí está, si una persona es asintomática y contagia a toda una familia y todos son asintomáticos, ¿el virus sigue ahí? No, el virus no vive eternamente, tiene un ciclo de reproducción y en algún minuto, si es que esa familia se mantiene encerrada, enclaustrada, el virus va, es como cuando nos pasa un resfrío a todos. Si estamos todos en la casa resfriados, en algún minuto ese virus va a cumplir su ciclo. Podemos tener más o menos síntomas, estar asintomáticas, como plantea la persona que pregunta, y el virus va a morir solo cuando el ciclo se va a cerrar. Ya, no vamos a ver. Perfecto, ahí queda respondida esa pregunta, pero es que tenemos otra más también en virtud del tiempo, doctora, para que podamos contestarle a nuestra audiencia que está bien interesada también, porque persisten muchas dudas pese a todo lo que hemos hablado del coronavirus. A ver, señor director, si vamos también con esa otra pregunta para poder planteársela a la doctora. Ya, la estamos cargando, doctora. Mientras tanto, yo le quería preguntar cuánto de lo que se sabe del MERS y del SARS contribuye para poder combatir el COVID-19. ¿Hay alguna relación o ninguna? En el caso de esas otras dos enfermedades, ¿hay algún antídoto, alguna vacuna, algún remedio que haya hecho que con los años sean enfermedades menos graves o no? No, la verdad es que ambas enfermedades, tanto SARS como MERS, son enfermedades, son brotes que uno podría decir que se extinguieron. Ya. No se pudo desarrollar vacuna para ninguna de las dos. Si hubiera habido vacuna sería fantástico. El SARS y el COVID-19 son muy similares, un virus que tiene una similitud muy cercana, pero fueron tan acotadas en el tiempo y logró frenarse que la verdad esa epidemia se pudo frenar sola. Con el tratamiento falleció gente, pero fue poca gente. Y no hubo más avances en términos de tratamiento específico. Por eso ahora estamos tan enfocados en tratar de encontrar una vacuna, porque esto es fundamental. La vacuna es la forma en que vamos a poder detener esto a nivel mundial. Y paralelamente también se está trabajando en algunos medicamentos que tengan una acción antiviral o contra la inflamación que genera este virus, que es el gran problema. Es un virus que genera mucha inflamación. Ya, doctora, tenemos ahora sí la otra pregunta, es de Nicolás Ortiz a través de Facebook, que nos dice, en específico, ¿a qué se refiere el término recuperado de una persona que cumplió con la cuarentena estimada por COVID? ¿Esa persona tiene algún seguimiento? Esa es una pregunta con varias respuestas, depende del sistema de salud. Desconozco en el sistema público cómo lo están resolviendo. Yo me imagino que debe haber un seguimiento posterior en términos de comunicarse con el paciente y saber cómo sigue. En el centro donde yo trabajo, en Clínica Santa María, nosotros nos comunicamos con el paciente, ya sea paciente que fue diagnosticado ambulatorio o paciente que se fue de alta, y hacemos un seguimiento bastante cercano de cómo van los síntomas. Evaluamos si es que en algún momento el paciente tiene que volver a consultarse, que se hubieran agregado síntomas o se hubiera agravado. No está hoy día a nivel ministerial realizándose lo que le llaman la PCR de salida, un examen que te diga sí, estás sano, ya no contagias. Primeramente porque no hay certeza a nivel mundial que haya un examen que pueda determinar eso, que pueda decir con certeza plena. Por lo tanto, hoy día el ministro de Salud dio varias directrices de cuándo uno podría considerarse recuperado o de alta. Sí, ahora eso preocupa, porque hay países que han tenido un súper buen combate frente al COVID, que hoy día están dando cuenta de personas recontagiadas. El caso de Singapur, el caso de Corea del Sur también. Corea, efectivamente, por eso es tan complejo esta situación. Porque, por ejemplo, el ejemplo coreano, que está bastante descrito en la literatura médica, son un grupo de personas que tuvieron la enfermedad, tuvieron un test diagnóstico positivo, después ese test se negativizó y volvió a aparecer positivo semanas después. Y aquí hay dos problemas, es que el que salió negativo entre medio sea un falso negativo, haya sido un error de laboratorio, o que efectivamente se volvieron a contagiar, y eso genera una serie de dudas nuevas, digamos. Entonces tenemos que evaluar bien. Yo creo que hay que ver con cautela. Por supuesto que la gente en algún momento puede reintegrarse a su trabajo. Lo que hoy día se dictaminó es que si tú estuviste hospitalizado 14 días después del alta hospitalaria, puedes volver a trabajar. Si estuviste con una enfermedad leve en que no requeriste hospitalización 14 días después del diagnóstico, debieras poder volver a trabajar, a menos que hayan síntomas persistentes, todavía siga la fiebre, todavía siga una tos muy importante. Y sí sabemos, porque esto se puede extrapolar desde otros virus,
que la gente que tiene las defensas bajas, tiene enfermedades inmunológicas, están en tratamientos con corticoides, tienen un trasplante, usan inmunosupresores, van a eliminar el virus y van a contagiar por mucho tiempo más. Y por eso a ellos se les dio 28 días desde el diagnóstico. Doctora, no podemos terminar este programa sin hablar nuevamente, porque nunca está de más y nunca va a ser majadero, también de la prevención, y tenemos una gráfica preparada con aquello, porque claro, aquí lo hemos conversado, se trata de que no nos enfermemos todos juntos, se trata de ir aplanando esta curva, y básicamente eso lo podemos hacer con el autocuidado y también con las medidas que vayan tomando las autoridades. No sé cuál es su opinión de las medidas y cuál para usted es la recomendación general básica que la población tiene que efectuar sí o sí. El primero sí o sí es lavarse las manos lo más frecuente posible cada vez que salgamos de la casa y lleguemos a nuestro destino, lavarnos las manos frecuentemente en nuestro hogar, agua y jabón es suficiente, alcohol gel si es que no tenemos disponible agua y jabón, limpiar la superficie. Y lo otro que es igual de importante es tratar de mantenerse en un aislamiento social, hacer teletrabajo cuando sea teletrabajo, absolutamente quedarse en la casa, en las zonas que hay en cuarentena. No necesitamos que alguien nos esté fiscalizando y persiguiendo, estamos cuidando nuestra salud y la salud de nuestra familia. En este momento, en esta etapa de la pandemia, el aislamiento social es fundamental. Bien, pues doctora, le queremos agradecer, hacer caso a esas recomendaciones. Al final es tarea de todos cuidarnos, también obviamente seguir las recomendaciones que hacen las autoridades, pero si se puede, incluso de manera voluntaria, quedarse en la casa, cuidarse mucho y preocuparse de lavarse las manos y mantener la distancia social. Muchas gracias, doctora Claudia Cortés, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e infectóloga de Clínica Santa María, por habernos acompañado durante este programa del Especialista Responde. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Bien, y gracias a ustedes también por habernos acompañado, por mandarnos también sus preguntas. Lo dejamos hasta aquí y nos reencontramos en el próximo. El Especialista Responde. Que estén muy bien.